Buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto estar entre productores agropecuarios, independientemente de los cargos que ostentamos cada uno, somos todos productores y siempre es un gusto compartir un panel con productores, con colegas. We are really glad to have you here, John. Thank you very much for being... Estamos encantados de tenerte acá, John. Muchas gracias por estar aquí y participar de nuestro congreso. A continuación lo que vamos a hacer es escucharlo al senador que nos va a hacer la presentación de este proyecto que ha llevado adelante en el estado de Nebraska. Después nos va a dar sus impresiones el senador Alfredo de Angelis y por último nos va a dar sus impresiones el diputado Gilberto Alegre y después estaremos abiertos a preguntas de ustedes. Les pido, ahí viene el traductor para el senador. Senator, please, go on. Thank you. And do you have a remote? Yes. Buenos días, thank you. Muchas gracias, soy John King, vengo del estado de Nebraska en los Estados Unidos y es un placer para mí estar aquí con ustedes en esta conferencia en mi primer viaje a la Argentina. Por supuesto, a medida que observamos algunos de los temas asociados con la política agrícola, muchos de los temas que nos preocupan para las próximas décadas son temas globales, así que algunos de los detalles que se refieren a Nebraska, sea que ustedes vivan allá o vivan en Argentina, van a ver que compartimos los mismos desafíos. Unos datos sobre mi persona y mis estudios. Yo estoy interesado en muchas cosas diferentes. Primero que nada, soy cuarta generación de productor agrícola en el estado de Nebraska. Nebraska en los Estados Unidos es el estado número 1 en irrigación y cantidad de tierra bajo sistema irrigación. Además tenemos muchísimo ganado. Somos el número 2 en los Estados Unidos en producción de etanol a base de maíz. Es decir, que los biocombustibles son muy importantes para Nebraska. También soy veterinario, graduado de la universidad. Actualmente soy senador del estado en el distrito 38 de Nebraska, que es una porción importante. Mi distrito representa uno de los condados de mayor producción de maíz en todos los Estados Unidos y también tiene la planta de etanol más grande del país. Además, hace 10 años que soy profesor en una universidad privada en la zona central de Nebraska. O sea que también vengo de la academia. Esta política basada en la ciencia es una de mis prioridades porque lo veo así como productor y como profesional y como integrante del Senado del Estado. También desde la academia me parece que la perspectiva es garantizar que tenemos una discusión científica sobre las políticas agrícolas, porque eso es muy importante. Acá hay un temita técnico que vamos a resolver en un momento. Bueno, parece que sí, que hemos logrado la versión en inglés. Así que espero que puedan seguirme. Además de centrarme en las políticas agrícolas de base científica, ahora tenemos también que hablar del derecho a producir, porque ha habido algunos temas políticos desde que me eligieron como senador del estado donde la agricultura es la prioridad principal. Mi preocupación como productor es tener un sistema que sea viable. Tenemos sistemas que no son solo rentables, sino que
tienen que ser sistemas viables a largo plazo, económicamente hablado. El término sustentabilidad también se asocia con la sostenibilidad ambiental y sabemos desde la política que la sustentabilidad es garantizar que nuestro funcionamiento se puede sostener de generación en generación y que se puede mantener la estabilidad de nuestras comunidades. La salud y la vitalidad económica de nuestras comunidades está muy vinculada a la productividad agrícola en los Estados Unidos. Y por último, me parece que es un imperativo ético discutir políticas agrícolas con base científica. Hemos visto muchos de estos temas que están rodeados de malos datos y mala información sobre las prácticas agrícolas y la biotecnología. Muchos de ustedes han escuchado que hay una estigmatización sobre los GMO. Esto es un esfuerzo internacional que debemos encarar. Por ejemplo, Greenpeace tiene un esfuerzo internacional contra los organismos genéticamente modificados. Esto hay que abordarlo y explicar, porque si no nos van a hacer retroceder con los GMO. También hemos visto que la ganadería enfrenta problemas importantes en cuanto a las prácticas, porque no se explican bien y se las presenta como crueles e inhumanas. Acá vemos fotos que aparecen en los medios sociales, en las redes sociales. Esto es una operación normal, pero parece que se está maltratando al animal, que lo caracteriza como algo inhumano, como algo que le está obligando al animal a morir de manera muy cruel. Nosotros como productores, como miembros de la industria, tenemos que ver cómo responder a lo que parece un esfuerzo global de informar mal a la población. Hasta este punto, el gobierno se ha centrado en cómo promocionar, cómo promover la agricultura, usando subsidios para ayudar a los productores de distintas commodities o algunas protecciones fiscales, con una interfaz entre el gobierno, la política y la agricultura. Pero en 2016 en Estados Unidos y a nivel global también hemos visto que aparecieron muchas otras áreas en las cuales el gobierno produce una intersección con políticas de control. Ahora vemos que están regulando la agricultura moderna, teniendo que ver con los antibióticos, antiparasíticos y también algunos productos sanitarios animales, como por ejemplo los que promueven el crecimiento. También hemos visto políticas gubernamentales asociadas a los GMO, a su uso, a su etiquetado. Vemos cada vez más normas que tienen que ver con protección, que tienen que ver con fertilizantes, pesticidas y otra biotecnología empleada por la agricultura moderna. Y esto es un problema. Ahora estamos produciendo más alimentos, más fibras y más combustible que nunca antes en la historia del planeta. Y lo estamos haciendo en poca tierra, con menos agua, con menos uso de energía y con menor huella sobre el medio ambiente. Pero cada una de estas nuevas tecnologías que se adoptan para la agricultura moderna está recibiendo muchas críticas del electorado y se está utilizando la política para lograr hacernos retroceder. También vemos mucha discusión en cuanto al uso de la tierra y a la administración territorial, si se puede hacer ganadería acá o no, y todo esto tiene que ver con la producción de granos en áreas residenciales o cercanos, con el uso de pesticidas y plaguicidas que muchas veces se ven afectadas por estos usos. Además, los gobiernos de todo el mundo están tratando de responder a la evidencia científica del cambio climático, poniendo muchas sospechas sobre la agricultura y el uso de la energía.
¿Y cómo vamos a responder como productores, como comunidad, en cuanto al logro de buenas políticas? Por eso es que quiero presentarles, y lo presenté en Nebraska, el derecho a producir. Es un principio constitucional que está en la Constitución del Estado de Nebraska, donde habla del papel y de las prácticas agrícolas de protección en nuestro estado, la protección de estas prácticas. Ya hemos adoptado estos principios. Esto lo hicimos válido en noviembre y es un movimiento que intenta proteger la agricultura del intervencionismo estatal y además establecer objetivos políticos y declaraciones políticas del Estado en áreas donde la agricultura es importantísima para la estabilidad económica y para la producción de alimentos. Las políticas adoptadas por el Estado deberían responder al interés de la agricultura, basadas en la ciencia y no en emociones o en otras áreas como el miedo o la mala comunicación. Entonces, el texto de este derecho a producir, quiero explicarles qué estamos intentando hacer. No es solo un principio legislativo que pueda abordar toda la complejidad de la biotecnología y producción agrícola y también el uso de la tecnología. Pero hay tres cosas importantes en este concepto, porque es un principio constitucional, uno de mis principales objetivos cuando fui electo como senador. Primero tenemos que garantizar que todas las políticas agrícolas se basan en evidencia científica o en discusiones científicas, es decir, todo aquello que no tiene respaldo científico tendría que estar prohibido por un derecho constitucional a producir. Creo que en Argentina, como en Nebraska y en los Estados Unidos, la agricultura y sus representantes en distintos cuerpos del Estado son una minoría. Pocos tienen conexiones con la producción agrícola y menos aún tienen cargos como senador o diputado. Con menos representantes elegidos de nuestra comunidad y sin tener el conocimiento científico, hay influencias externas y grupos de interés que realmente influyen mucho sobre las políticas públicas. El derecho constitucional a producir hace que se puedan evitar políticas restrictivas contrarias a la agricultura, es decir, nos da una resistencia a esta presión que afecta nuestro trabajo. El segundo idea es establecer una norma legal. En los Estados Unidos esto se llama escrutinio estricto. Esto significa que ningún legislador puede aprobar una ley que vaya en contra del interés común, cosas como calidad del agua, conservar los recursos hídricos, conservar el aire. Todo esto tiene que ver con un bien común y puede ser regulado si la ciencia me indica que es necesario. Pero el derecho constitucional a producir establece un escrutinio estricto que no obliga a los productores a probar que la política es una carga o impide la viabilidad financiera de la agricultura. Esta carga va al gobierno, es el gobierno el que debe probar que esta ley que quiere aprobar va en beneficio del bien común. También exige que el gobierno haga una política de la manera menos restrictiva posible, es decir, que sea una norma amplia para que tenga un impacto sobre nuestras
prácticas, pero que ese impacto pueda ser manejado, porque la norma es amplia. El tercer punto es político. Cuando uno es electo, nosotros tenemos una buena política y unos buenos políticos, y a veces estas dos cosas se juntan y otras veces no. El derecho a producir es enviar una señal a la nación y dice que tiene que ver con los inversores, con los consumidores, y envía un mensaje claro. El gobierno valora los datos científicos que respaldan lo que quiere aprobar. O sea, todo esto que aparece en Twitter o en las redes sociales no es lo más importante. Tenemos que apoyarnos en todo lo que tiene evidencia científica. Este mensaje debe ser claro para los inversores, para los productores, y esto nos garantiza seguridad alimentaria, que sigue siendo una de las primeras funciones del gobierno local, provincial o nacional o internacional. Esto es básicamente lo que tiene que ver con el derecho a producir. Estos son mis datos de contacto. Estoy encantado de estar en Argentina y me encantaría responder las preguntas que ustedes tengan sobre este principio que tiene que ver, nuevamente les explico, con políticas que se adoptan a partir de evidencia científica. Gracias. Muchas gracias, senador John Huen. Es el turno ahora del senador Alfredo De Angeli. Muy bien. Sí, hola, ahora sí. Primero, buenas tardes a todos y bueno, señor presidente, muchas gracias. Felicitarlo por toda esta organización, la invitación a ser partícipe. Señor senador de los Estados Unidos, bienvenido a la Argentina. Amigo diputado, muchas gracias por acompañarnos. Así que saludar a toda la gente que estamos acá y le va a hablar a una persona que dijo alguna vez que nunca iba a estar en política. Y así fue, empezamos por una necesidad en el gremialismo. Después, cuando veíamos que la política tomó un rumbo a cual muchos de nosotros vimos que no era el adecuado para el sector, no quedó otra que meternos en política. Y acá estamos, en estas cosas que uno por ahí dice una cosa y después termina haciendo otra. Y así fue que nuestro presidente Mauricio Macri, cuando ya era diputado, me había dicho en lo personal que me decía, dejá de jugar en la cancha chica del gremialismo y venía a jugar en el campo grande de la política. Y yo decía que no. Y acá estamos, como senador de la Nación, acompañando al presidente ahora, flamante presidente. Llevamos 7 meses trabajando y con mucho trabajo y con muchos problemas. Con mucho trabajo y muchos problemas que resolver. Y ahí somos un conjunto de hombres que venimos del sector gremial, del campo. Ahí lo veo a Jorge Roder, que ya venía, tantos otros, que estamos comprometidos para sacar adelante principalmente el sector agropecuario, muy vapuleado, muy pisoteado, pero es una crítica que hacemos. Ahora tenemos que mirar adelante. Por eso es lo importante de la participación de distintas organizaciones, con toda la inteligencia, el desarrollo que han hecho distintas organizaciones para ir mejorando el nivel productivo argentino, principalmente en la producción primaria, cuando hablamos de grano, hablamos de carne, pero esto no alcanza. Como dice el presidente, no pensemos más en ser el granero del mundo, sino en ser el supermercado del mundo. Y ahí es donde tenemos que asociar al campo y a la industria, pero tampoco alcanza con el campo y la industria. Necesitamos también
con los pueblos, con la gente, porque se ha abierto una grieta. Y hay mucha gente que al campo lo tiene como un sector distinto, como un sector privilegiado, y es que nosotros tenemos que hacernos cargo, a pesar que no tenemos la culpa, de volver a incluir a esa gente, a decirle que somos todos argentinos y tenemos que trabajar. Y cuando uno camina por la calle o recorre, hay gente que todavía está con eso que los del campo está todo bien. Y porque el desconocimiento y por distintas políticas de propaganda que han hecho hacia nosotros. Estas son las cosas que tenemos que llevar adelante a través de la integración. Y cuando hablaban de las 4 entidades del campo, y me parece bien que haya 4 entidades del campo, pero la Argentina es grande y tiene que haber lugar para todos, también tenemos que llevar esa conciencia. Decir que, como decía el presidente el otro día, el sábado en la rural, el pequeño, el mediano productor, también tiene que haber lugar para todos, las economías regionales. Y eso lo tenemos que hacer todos los días, cada uno desde su organización, pero nosotros desde la política, en el caso mío del Senado de la Nación, en el caso del diputado de la Cámara de Diputados, donde van a venir las leyes. Estamos sacando leyes que salen con consenso desde el Senado de la Nación, que salen con el mayor de los consensos, algunas hasta por una unanimidad, que han salido en el caso de la ley de pymes y de autoparte. Estas son las cosas que tenemos que llegar al encuentro los argentinos. Y le digo al sector agropecuario, y lo decía ya por el 2008, es importantísimo la participación del sector agropecuario en la política, porque nosotros conocemos nuestros problemas y a veces hay mucha gente que participa en política que no sabe los problemas que tiene el sector. Hoy cuando vemos la lechería, distintas economías regionales, hay que salir a ponerle el cuerpo, como decimos nosotros, el tema, todo lo que vino pasando y lo que venimos arrastrando, no venimos a hacer catarsis, sino desde la participación. Yo sé que esta entidad ha hecho y está haciendo mucho, ¿sabe?, por el progreso, para aumentar la productividad, para conservar, que ese es otro tema también, el tema de la conservación de los suelos, porque como decía el otro día el presidente, la tierra no es nuestra, se la pedimos prestada a nuestros hijos, y eso es lo importante. Pero tenemos que seguir produciendo cada vez más y mejor, sin dañar al planeta. Por eso es importantísimo lo que vamos haciendo de ahora en más en distintas entidades. Y sé que tenemos un trabajo arduo, tenemos un trabajo que cuesta mucho, nos va a costar mucho, principalmente entre los argentinos, vincular al sector agropecuario con el ciudadano, con todos los ciudadanos, que el sector agropecuario sea un sujeto social también, que lo entiendan así, que el hombre de campo tiene una parte, es parte de la sociedad, y que tenemos que, al pequeño y mediano productor es un sujeto social que tenemos que tenerlo, porque si no lo tenemos en el sector agropecuario o produciendo en el campo, tenemos que mantenerlo de otra forma, y es lo que nos ha venido pasando cuando vemos la despoblación del sector agropecuario. Por eso estamos del Gobierno Nacional preocupadísimos por esos planes de arraigo, para darle el valor agregado a la materia prima en nuestros lugares de origen, para que la gente se siga quedando ahí y generar la mano de obra. Por eso apelo mucho, sé que hay gente muy comprometida cuando veo a algunos que conozco, pero no alcanzamos con nosotros solos. Tenemos que salir a multiplicarnos. Tenemos que salir a multiplicarnos y a pedirle a la gente que tenemos que hacer lo que debemos hacer en el tema de la parte de la asociación del pueblo, del campo, de la industria, y eso se hace a través de la participación. Desde el Senado de la Nación estamos con ley de humedales, estamos con la producción orgánica, estamos trabajando también en la conservación de suelo. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, y sin duda vamos a necesitar del apoyo de distintas organizaciones donde tienen trabajos hechos, y es importantísimo. La parte gremial del campo también, que por ahí el productor es un poco distante a la parte gremial. Y estamos viendo en otros países del mundo, como en Francia, donde el gremialismo ha decaído un poco y empieza a haber ya menos producción o distintas formas de producir. Por eso es importantísimo, más allá de cada organización que hagamos la producción, que estemos en la parte gremial, en la parte política. Son causas nobles,
tenemos que defendernos nosotros. No esperemos que otro nos defienda si no nos defendemos nosotros. Por eso felicito a toda la gente que está acá, porque yo sé que está preocupada, pero nosotros no alcanzamos. Yo puedo hablar toda la tarde, pero me gustaría más contestar preguntas y agradecerle a Pedro que nos haya acompañado y decirle que desde el Senado de la Nación estamos haciendo lo posible junto con el Ejecutivo, y por ahí alguno de ustedes va a decir, De Angeli no presenta leyes, y la verdad que tenemos una responsabilidad con el Ejecutivo de todas las leyes, principalmente las que tienen presupuesto, que pasen por el Ejecutivo para sacar la mejor ley. Y por ahí, con la ley de humedales y con tantas otras leyes, queremos sacar la mejor ley, que sea sustentable en el tiempo y que los gobernadores las puedan adaptar en sus provincias. Por eso por ahí se demoran un poco más las leyes, pero estamos tratando de trabajar responsablemente, como lo está haciendo la Cámara de Diputados. No importa de la mano de qué legislador o de qué partido político viene la ley. Lo importante es que sea la mejor ley sustentable. Así que desde ya muchas gracias y a disposición de ustedes por alguna pregunta. Diputado, su turno. Muchas gracias, Alfredo. ¿Qué me pasó acá? Hola. Hola a todos. Gracias, Pedro, por invitarme a participar en esta magnífica reunión. Es un gusto compartir el escenario. Es un gusto compartir el escenario con el senador del estado de Arkansas, Nebraska. Igualmente con Pedro De Angeli, de poder estar juntos en esta reunión tan agradable. Digo una reunión agradable porque venimos a hablar de temas que nos preocupan a todos los argentinos que participamos desde algún lugar en el tema de la producción. Dije gracias, Pedro, porque el estar acá nos permite exponer lo que nosotros vemos, pero también nos permite escuchar qué es lo que está pasando en el sector y a ver qué es lo que podemos aportar. Y también es un gusto participar con una figura como el senador de Nebraska, que tienen un proyecto fantástico concretado en la Constitución de su estado, que es el derecho a producir. Porque nos permite a nosotros visualizar hacia dónde van los países productores de alimentos como el nuestro. Nosotros hoy en día estamos invitados a exponer en un congreso de APRESID, que es un congreso de los productores de vanguardia de Argentina, en tecnología, en desarrollos, en investigación. Y estamos invitados a hablar de la resiliencia, que es la capacidad que tiene el hombre para readaptarse y seguir adelante. Y esto es una conducta permanente para todos los hombres, para toda la comunidad, para todas las entidades, pero invitado por una asociación de productores, nos tenemos que preguntar, ¿qué es resiliar? Sin ninguna duda el sector, todos los que vivimos en la Argentina, todos los que somos productores, hemos tenido que readaptarnos de manera permanente ante las faltas de política de Estado que nos permitieran tener previsiones a largo plazo. Y entonces cuando nosotros hablamos del derecho a producir, nos encontramos que también tienen que existir políticas sustentables para poder tener ese derecho y ver cómo hacemos para instrumentarlos desde cada uno de nuestros lugares. Hace poco tiempo, la resiliencia que hubo que aplicar al gobierno que se fue significaba cómo hacíamos para hacer sustentables las producciones con una presión tributaria altísima, con las retenciones, no se podía actualizar los balances por inflación y el productor iba siempre corriendo, le iban corriendo la cancha, iba a tener que adaptando su producción a esa realidad que era siempre distinta año tras año. Ese periodo terminó
Y ahora entramos en una nueva etapa. Y esta nueva etapa que se nos presenta nos obliga a repensar nuevamente qué es lo que necesitamos. Ahora, con un Estado de aliado. Nosotros somos productores de alimentos. Vivimos en un país virtuoso, que tenemos capacidad para producir mucho más de lo que estamos haciendo actualmente. Pero se tienen que dar las condiciones. Por eso yo, como legislador, hoy estoy aquí para decirles, nosotros queremos trabajar en la dirección que está pidiendo los productores. Porque aquí lo que nos pasa es que nosotros producimos mucho más de lo que consumimos, por lo cual nuestra legislación tiene que estar realineada con lo que demanda el mundo. Porque si nosotros, nuestra legislación no se condice, no está de acuerdo con la demanda del mundo, no podremos vender nuestros productos. Y cuando ocurre esto, tiene que haber una política de Estado que alinee absolutamente a todos los integrantes que participan desde distintos lugares de responsabilidad para colocar nuestros productos como exportación. Si no, no vamos a poder resolver nuestro problema esencial, que es venderle al mundo, sea como supermercado o como granero, lo que nosotros producimos. Porque nosotros a veces nos equivocamos en pensar que podemos hacer lo que queremos y no es así. Nosotros debemos hacer lo que debemos hacer para poder venderle al mundo. Y acá aparecen un montón de cuestiones que tienen que ver con el derecho de producir. Porque nosotros, cuando hablamos del derecho de producir, también tenemos que pensar que enfrente al derecho hay una obligación. Dijo Pedro hoy a la mañana cuando inauguraba el Congreso que nuestra obligación es tan grande como los derechos que tenemos. Nuestra responsabilidad es tan grande como la oportunidad que tenemos. Y esto es lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que demandar del Estado políticas que ayuden a alinear toda la producción en función del mercado externo. Nosotros estamos participando, estamos visualizando la crisis tremenda de la lechería. Y sin ninguna duda esto viene desde hace muchos años. Argentina hace 10 años producía 10.000 millones de litros de leche y hoy produce 11.000 millones. Mientras que en este igual periodo, Brasil y Uruguay crecieron el 60%. Y ese 60% de Uruguay estaba destinado esencialmente a la exportación. Y nosotros no pudimos crecer porque no pudimos exportar, porque se establecieron barreras aduaneras a través de los ROEs, porque teníamos un dólar que no era competitivo y entonces nuestra industria lechera se quedó estancada. Y hoy en día, cuando se presentaron alternativas distintas, como fueron la quita de retenciones para el maíz y las crisis de las inundaciones, nos colocó en una situación muy difícil a este sector. Y aquí es donde nosotros necesitamos un Estado inteligente, que vaya dando respuesta a cada uno de los temas que se presentan. Si nosotros no tenemos una ley de semillas, vamos a tener conflictos en el mundo para vender. Nosotros tenemos que respetar los derechos de los desarrolladores tecnológicos y de la investigación. Si no, va a ser difícil que nos compren, porque el mundo que produce tiene una ley o tiene leyes a las que nosotros nos tenemos que adaptar. Nosotros queremos participar de un mundo moderno y desarrollado, tenemos que adaptar nuestra legislación a ese mundo moderno y desarrollado. Porque un día también vamos a necesitar establecer en nuestra Constitución el derecho a producir, porque hoy en día el derecho a producir es también una obligación, pero es una complicación. Nosotros, nuestra responsabilidad, nos decía, como dijo recién Pedro de Ángelis, que nosotros, ese viejo dicho, esa vieja frase de que nosotros tenemos la tierra prestada de nuestros hijos, es cierto. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo hacemos para preservar esa tierra, para devolverla en iguales condiciones que la recibimos. Y obviamente, con políticas agropecuarias como las que tuvimos en la gestión anterior, era imposible. Porque cada productor, desde el criterio de la sustentabilidad, planteaba la sustentabilidad de la empresa agropecuaria y tenía muchas dificultades para sostener la sustentabilidad del medio ambiente. Porque la sustentabilidad de la empresa agropecuaria es la rentabilidad. Y si no hay rentabilidad, no hay empresa. Lo mismo que hoy en día no puede ser, por ejemplo, que a los productores lácteos, a los productores tamberos, se los obliga a pensar que tienen que subsistir o defender sus empresas a través de subsidios. Eso es absolutamente inconcebible
que un productor que trabaja y produce algo que es sumamente demandado y que tiene un precio importante en el mercado necesite de un subsidio para del Estado para subsistir. Es lo mismo que si dijéramos que en Arabia Saudita para producir petróleo se necesita un subsidio. Acá hay que realinear algunas cuestiones, hay que establecer nuevas políticas, hay que establecer nuevos objetivos para que los derechos que nosotros tenemos como productores o los derechos que tienen los productores para llevar adelante sus empresas también se alinean con la política del Estado que sin ninguna duda requieren de la confluencia de lo público y lo privado. Tenemos que salir de este ambiente en el cual lo que está en disputa es la apropiación por la rentabilidad para transparentar cómo hacemos para entrar en un proceso de colaboración. Y el proceso de colaboración lo vamos a encontrar en la medida en que el Estado y los privados puedan sentarse a discutir con todos los integrantes de la cadena, que sin ninguna duda también están los gremios, están también las instituciones intermedias que participan en esto, para elaborar una nueva política hacia adelante que nos permita decir a todos que el derecho a producir es una realidad en la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Vamos a continuar con preguntas del público. Yo voy a empezar preguntándole al senador John King, ¿qué pasa con el derecho a producir? Entendemos que en el estado de Nebraska es un estado donde el agro tiene su importancia. ¿Qué pasa con el gobierno federal y cómo se ve esto a nivel nación, digamos? Considerando cómo se ve desde el punto de vista nacional en Estados Unidos, este punto, el derecho a producir primariamente es un concepto generado desde los estados en el plano local. Cada estado en particular toma abordajes, cada vez se ven más estados cuyos legisladores tanto individualmente como de forma conjunta, trabajan para promoverlo en el sistema federal. En el nivel federal hay varias áreas donde el tema de las políticas es siempre un desafío. Primariamente nos centramos en el Estado, en el nivel del Estado. Se trabaja en los detalles de las políticas, ver cuáles son las consecuencias y de allí adelante se avanza para llevarlo a un concepto nacional. Preguntar al diputado Alegre y al senador De Angeli. Tenemos una ley que está dando vuelta, que es la ley de humedales, y algunos productores pueden llegar a ver en esta ley una amenaza, ¿no? Porque hay que definir muy bien de qué se trata un humedal. En este caso, por ahí podemos concatenar un poco el tema con el derecho a producir y, por supuesto, tenemos que preservar los recursos. Adelante. Sí, muchas gracias, Pedro. Sí, la verdad, la ley de humedales, las mejores leyes no son las que por ahí salen express, son las que más se trabajan, las que más participación hay de distintas organizaciones. Y por eso nos hemos tomado el tiempo. Ahí está la Comisión de Medio Ambiente, que la estuvo tratando. En el caso mío, como presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, pedí el giro y la estamos tratando con... Esa ley tiene que pasar por lo menos por 4 ministerios de la Nación, esa ley. Tiene que estar consensuada, pero también con el sistema federal de ministros también. No podemos hacer una ley donde las provincias no las puedan adherir. Entonces, estamos trabajando seriamente y si esa ley como está, yo creo que hay que mejorarla, va a traer mucho debate. Nosotros, así como está esa ley, en mi caso, muchos senadores no estamos dispuestos a darle tratamiento, queremos mejorarla, porque tenemos muchos lugares que acá esta ley que está en el primer proyecto ese que está tratando, se está hablando de conservación, que no está mal, pero no está hablando nada de la parte productiva de esa ley, no incluye. Entonces cuando vemos lo que le puede pasar a los esteros de la Iberá, que es una parte ambiental, pero también hay gente viviendo y que tiene parte de la producción, o en el delta entrerriano, todo lo que es el delta,
Pero aparte también yo creo que falta un poco más de profundidad, que se está haciendo un relevamiento por el Ministerio de Medio Ambiente, cuántos humedales hay y no los podemos categorizar a todos iguales. Porque los humedales, las salitras de Jujuy son humedales. Los hielos del sur de la Antártida son humedales. Como es también un humedal, el delta, la laguna Iberá y tantos otros humedales. Así que estamos en un gran debate que se sigue en las comisiones, va a llevar un largo tiempo, no interesa el tiempo que nos lleve. Lo importante es que saquemos la mejor ley sustentable en el tiempo. Sí, coincido con el senador De Angeli, que es un tema que requiere mucho debate, donde va a ser muy difícil los consensos, porque si no se define claramente qué es humedales, vamos a afectar seriamente la producción ganadera. Nosotros tenemos que pensar que toda la cuenca deprimida del Salado entra dentro, que es la zona de cría esencial que tenemos nosotros, entra dentro de las características de los humedales. La cuenca del Vallimanca también es otra zona de humedales y es la zona de cría de la Argentina. Entonces me parece que si no se define claramente esto, lo mismo que decía recién con los esteros de Liberá, en el caso de ustedes, si se coloca en el mapa la ley de bosques, la ley de suelo y la ley de humedales, queda menos del 30% del territorio para dedicar a producción. Entonces es un tema que hay que discutirlo con mucha tranquilidad. Para mí no hay ninguna urgencia, porque me parece que tenemos cosas mucho más urgentes en la Argentina, como las economías regionales para resolver rápidamente, que este tema que nos va a traer muchos dolores de cabeza, porque digamos, sancionar una ley sin un estudio apropiado de todos los ministerios, de las universidades, va a ser muy dificultoso, porque me parece que se afectaría muchísimo la producción ganadera. Y eso es uno de los temas que nosotros en la Argentina son demasiado importantes, ¿no? Le quería preguntar al senador John King. Entiendo que hay una nueva ley federal en Estados Unidos que habla del etiquetado de los productos. ¿Cómo está viendo este problema? Si nos puede ampliar un poco este asunto. Definitivamente, este es uno de los temas más candentes, muy complicado. El Congreso acaba de aprobar una ley sobre el etiquetado de los GMO en los alimentos. En el plano federal, nuevamente, no se está tratando, no se trata de un concepto basado en la ciencia. Hay una confusión sobre el concepto de qué son los GMO y qué representan en nuestros alimentos. Entiendo que el objetivo político de crear una ley federal que evite un conglomerado de distintas legislaciones de cada estado, y por eso es que se busca un etiquetado federal para que se apruebe esta ley, que va a generar estándares muy estrictos. Lo que sí se está debatiendo es la ciencia. Los GMO representan una parte importante de nuestra cadena de alimentos. En general, a los consumidores se los confunde con lo que es un GMO. Estos transgénicos se les presentan como amenazas, y por ese momento y por eso algunas etiquetas refuerzan este concepto de amenaza. El uso de la tecnología en la agricultura es importante y hay muchos aspectos todavía cruciales. La gran mayoría del maíz que se produce en Estados Unidos es para alimentar el ganado y contiene microorganismos GMO, transgénicos. La carne que sale de el ganado que se alimenta con esos transgénicos, ¿en qué parte de la etiqueta se va a explicar esto y qué pueden hacer los consumidores en lo que respecta a la decisión que deben tomar? A mí no me resulta agradable esta ley federal. Esto tiene que estar respaldado por el concepto de la ciencia. Hay que analizar el papel de la tecnología entre los consumidores y los legisladores. Muchas gracias, John.
Nos preocupa a los productores sobremanera y que está siendo tomado por cada comuna de una manera distinta y tiene que ver con las aplicaciones periurbanas. Quería saber del senador y del diputado cuáles eran sus impresiones. A mí me parece que en este tema tendría que haber una ley federal que unificara el tema de las aplicaciones en las áreas periurbanas, porque si no, como está pasando actualmente, cada provincia y cada municipio está dictando su propia legislación, lo que está creando una anarquía, digamos, que no es saludable. Me parece que este es un tema en el cual, sin ninguna duda, tienen que participar en el control de las aplicaciones lo público y lo privado. Tiene que estar lo privado al frente de este control a través de una legislación nacional. Así como nosotros tuvimos las fundaciones para combatir la aftosa, que es una fundación integrada por productores, que eran los que controlaban absolutamente todo el tema de la vacunación, hasta lograr sacarnos la aftosa como uno de los problemas. Me parece que las aplicaciones periurbanas también deben estar controladas por los propios productores, tener mapas, identificar quiénes son los productores, a quién alquilan o no sus campos y tener seguramente asesoramiento desde el medio ambiente y desde el clima para poder saber en qué momento se va a fumigar, en qué condiciones, y seguramente de esa manera podríamos resolver este tema que hoy en día está generando problemas. La ausencia del Estado, como dije cuando hablaba recién, era la que más problemas genera. La presencia del Estado es la que nos garantiza a todos nosotros hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer. Si no, obviamente, se producen anarquías donde cada uno hace lo que quiere o piensa y termina siendo muy complicado para la producción. Sí, en el mismo sentido que el diputado Gilberto Alegre, yo creo que hay ausencia de parte del Estado y la irresponsabilidad de muchos de nosotros los aplicadores. No hay un Estado que actúe como un poder de policía a controlar, y después está la irresponsabilidad de productores y aplicadores que lo hacen desde dejar el envase vacío tirado en cualquier lugar, que queda a la merced de algún chico que lo levanta y lo usa para uso doméstico, y ahí vienen los graves problemas, como el aplicador que no tiene conciencia o no está preparado o no está formado para realmente llevar a cabo esa tarea. Los gobiernos provinciales, no, en el caso nuestro, no han puesto lo que tiene que poner, que es presupuesto. Creo que hay un solo vehículo y 2 empleados para controlar eso en toda la provincia. Entonces yo creo que hay un marco a nivel nacional, pero los territorios provinciales son federales y tienen su autonomía para poder resolver este tema. También tenemos que hacernos cargo nosotros los productores, que no somos todos iguales, pero sí que hay irresponsabilidad de parte de nuestro ahí. Sé que hay muchos productores muy responsables, y conozco, tengo fe, donde es un pecado dejar un envase tirado a la costa del molino o de la represa. Es muy grave, pero hay otros que no. Así que yo creo que también hay un trabajo muy grande de parte de las entidades agropecuarias, ya que por ahí los gobiernos provinciales o municipales no ejercen poder de policía, las entidades que muchas se han hecho cargo ya de ese tema. Yo voy a aprovechar para pasar un aviso. Estamos haciendo una prueba piloto en el municipio de Bandera, en Santiago del Estero, para lograr una certificación municipal, donde en definitiva los municipios van a poder certificar que los protocolos que se siguen en las aplicaciones periurbanas siguen todas las normas de calidad que estamos haciendo junto con IRAM, y eso va a llevar tranquilidad a las poblaciones. Estamos siendo proactivos, es un proyecto muy interesante y está bastante avanzado. Hay una última pregunta para el senador. Sí, perdón. Para terminar, tengo que destacar que hay muchas entidades como sociedades rurales que se hacen cargo de los envases. En una de esas, la Sociedad Rural de Gualeguaychú, que se hace cargo y pide a los productores que lleven los envases, y le están dando un fin a eso, porque en realidad esto es muy grave lo que se ve en distintos lugares. Así que, como hay irresponsables, hay gente muy responsable. Les queremos agradecer. Le vamos a hacerle una última pregunta al senador John King, que dice: ¿qué peso tienen los gremios en Estados Unidos en comparación con la Argentina?
unions. Bueno, los sindicatos o los gremios agrícolas en realidad mucho no existen en los Estados Unidos. La mayoría de nuestros sindicatos son sindicatos obreros que tienen que ver con producción, con algunas áreas comerciales. En esos sectores son muy poderosos políticamente y pueden ser un elemento muy importante en el diálogo en cuanto a la influencia política. A nivel agrícola o dentro del mundo agrícola no tenemos gremios organizados con tanto activismo. Tenemos una estructura que no es la de un gremio formal. Son grupos de productores, pueden ser ganaderos o pueden ser productores de maíz, etcétera. Tenemos un sistema de check-off para todas nuestras commodities agrícolas. Una pequeña proporción, sea un bushel, sea un animal que se vende, se destina a la investigación y a la educación. Esto significa que de alguna manera la industria está, digamos, agremiada, algo similar a lo que pasa en Argentina, pero no mucho. La verdad que es un gusto, como dije al principio, conversar con productores. Evidentemente tenemos un desafío muy grande que es seguir produciendo y contándole a la sociedad cómo lo hacemos y llevándole tranquilidad. Creo que hoy hemos conversado sobre estos asuntos, espero que les haya servido. And we will be grateful to receive you again here in Argentina. Y esperamos recibirlo nuevamente en Argentina, senador. Y seguimos.